Está aquí en nuestra ciudad de Pereira el doctor Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Defensa, ex viceministro de Justicia, y ha llegado a Pereira invitado por un grupo del Centro Democrático que coordinan en esta región el senador Alejandro Corrales, el ingeniero Eduardo Castrillón y otras personalidades que han tenido el gusto de traer al doctor Rafael, que además de eso es un experto en seguridad y en política. Queremos saludarlo, doctor Rafael, bienvenido a Pereira. Muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar acá. Gracias, doctor Rafael. Después de esta pausa quisiera que usted nos diera un concepto muy personal o de su visión de lo que representa el departamento de Risaralda desde los aspectos políticos y sociales para una persona como usted que nos ve desde Bogotá, por favor. Ustedes veo esta casa de la cultura restaurada, conservada. Si antes el eje cafetero estaba marcado por lo que ocurría en Caldas, Correcto. hoy el eje cafetero está signado y su rumbo se define por lo que ocurre en Risaralda. Risaralda, sin la menor duda, hoy por hoy es el departamento líder en el eje cafetero y logró algo que me parece merece todos los aplausos, y es que es una de las regiones en términos proporcionales más industrializada del país. A pesar de su tamaño pequeño, A pesar de que territorialmente hablando. Territorialmente y en términos de poblaciones relativamente pequeño, su impacto en la industria nacional es muy importante. Risaralda, el último dato de la Cámara de Comercio de Colombia, es el segundo, después de Bogotá, es el segundo departamento, la segunda región de Colombia con menos riesgo empresarial. Hay una cultura empresarial Sí. en Risaralda y en Pereira, y eso claramente se refleja en el comportamiento económico del departamento. Y eso es lo que ha llevado finalmente a Risaralda y a Pereira a no depender del café y a dar un paso adelante en su economía, ofreciendo servicios e industria que en muchísimos otros departamentos del país no ocurren. De manera que yo creo que en ese sentido los risaraldenses tienen que sentirse orgullosos, porque siendo chiquitos, pequeños, comparativamente en territorio y en población, su impacto en la economía nacional es mucho mayor. Y está avanzando mucho en el tema turístico. Estamos como en el cuarto o quinto lugar a nivel nacional como una región turística. Pero ahí sí, amarrada al resto del eje cafetero. Sí, claro, porque es una especie de paquete turístico. Es un paquete con Caldas Sí. y con Quindío. Y creo que en eso Sí. también el departamento ha sido inteligente, logrando conectarse con la oferta turística de Quindío y de el Caldas. Doctor Rafael, la elección de senadores por circunscripción nacional ha sido una situación muy compleja para los territorios, doctor Rafael Nieto. Se ha exacerbado la corrupción, la compra de votos, de paso ha dejado sin representación algunas regiones, inclusive el departamento de Quindío ha tenido épocas que no ha tenido representación en el Senado de la República. ¿Ya es hora de que el país reconvierta esa situación? Es algo que por lo menos vale la pena estudiar, Sí. al menos desde la perspectiva de la ética pública. Las campañas nacionales se convierten en algo sumamente costoso, porque hay que recorrer todo el país para conseguir el apoyo electoral que se requiere para salir senador y alcanzar los umbrales. De manera que eso aumenta sustantivamente el coste de las campañas y los riesgos por esa vía de corrupción. Sin duda, la circunscripción nacional, como está planteada, invita al pacto entre los candidatos y los contratistas. Y al final, esos acuerdos casi siempre se pagan para devolverle al contratista su aporte de campaña. Y tiene una muy desafortunada consecuencia en materia de corrupción. Eso, sin embargo, tiene matices, por lo menos desde la perspectiva de la corrupción y la ética pública.
Uno podría pensar que las listas cerradas disminuyen sustantivamente los gastos y por tanto los riesgos de corrupción. Ese es un mecanismo. Ahora, dicho esto, el planteamiento suyo no se resuelve por una lista cerrada. Es decir, ¿qué hacemos con los departamentos que no logran tener representación en las listas abiertas o cerradas? De acuerdo. En ese sentido, uno diría incluso que es mejor apuesta la lista abierta, porque uno podría pensar que en la lista abierta tiene más chance un candidato de un departamento pequeño que en una lista cerrada de ser incluido. Y ahí entraría en juego la cultura política de la región. Correcto. Doctor Rafael, estamos muy a puertas de que se apruebe la ley de transfugismo. Es muy interesante, porque una persona que es representante a la Cámara, senador, concejal o diputado, un mes con esta nueva ley de transfugismo, un mes antes puede cambiar de partido. ¿Cómo ve usted eso? Primero, que se esté discutiendo la ley demuestra la ausencia de coherencia política e ideológica del grueso de los partidos. Hay muchas personas que están en el lugar equivocado, que están en esos partidos porque les dieron el aval y no por ninguna razón de coincidencia doctrinal, política o ideológica. Juego de intereses. Solamente de intereses electorales, no de la gran política, no de las ideas, de los principios, de la doctrina. Y eso, de alguna manera, refleja la crisis política de los partidos. Hubo una realindereación ideológica al interior de los partidos, pero fundamentalmente en los dos movimientos de derecha y de izquierda más puros. Los del centro y la política tradicional siguieron difuminados. Por eso hoy las mayores coincidencias ideológicas se encuentran o en la izquierda o en el centro democrático. Sí. En lo demás... Es la realidad. Ese es el mapa. Correcto. Y todo el mundo está buscando donde se acomoda mejor. Sí, en ese mapa. La ley de transfugismos no es porque solamente haya personas que no se encuentran a gusto en relación con sus convicciones ideológicas y el partido, sino por una razón adicional. Hay gente que quiere hacer movimientos o toda parte también por razones electorales, porque no están conformes con la posibilidad de cómo se está jugando la política electoral para el 2026. La ley de transfugismo es solamente un reflejo de esta realidad, de una política que se mueve por razones electorales, fundamentalmente, pero no se mueve por principios, por ideas, por doctrina, por visión del país, por planes, políticas y programas. No deja de ser muy triste. Hay muchos, sin embargo, interesados en que esa ley salga adelante. Por supuesto. Y probablemente pueda conseguir. En la Comisión Primera Constitucional, que es donde se decide ese tema, 16 votaron a favor y 2 en contra. Ahí está todo lo que usted está diciendo. Eso refleja Dejémoslo claramente. Ahí. Doctor Rafael, regáleme una pausa, por favor, porque quiero que, ya que está usted invitado aquí por este grupo de dirigentes del Centro Democrático, nos cuente su perspectiva, su visión de cómo se va a mover la cosa política, especialmente el Centro Democrático, y lo que usted habla de izquierda y de derecha después de esta pausa. Con mucho gusto. Robar energía, alterar los medidores e instalar conexiones irregulares tiene consecuencias legales de hasta 6 años de prisión y multas de 130 a 150 salarios mínimos. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Yo creo que el 2026 va a estar marcado por una contienda entre petrismo y antipetrismo. Ni siquiera derechas o izquierdas, petrismo y antipetrismo, porque hay sectores de izquierda que cada vez más son antipetristas. Petro llegó porque tiene una base y la sigue manteniendo muy fuerte, entre el 25 y el 30% del electorado,
pero que logró acrecentar para alcanzar mayoría a partir de coquetear y conquistar al centro político. Ese centro lo perdió y yo no veo posibilidades de que lo pueda recuperar. Sin embargo, tiene fuerza suficiente como para marcar la tendencia en el proceso electoral. Me atrevo a anunciar desde ya que cualquier candidato que se enfrente en una segunda vuelta al candidato de Petro gana. O sea que Petro está literalmente afirmado para la segunda vuelta. Pasa de primera a segunda vuelta con el que ponga. Yo es creo probable, pues, por que lo tiene menos. altas posibilidades Sí, de tiene que mucho eso punto. ocurra. En particular, Sí. si del centro a la derecha no son capaces de alcanzar un candidato de unidad. Si no hay un candidato de unidad, si el centro a la derecha entran con 2 o 3 candidatos, no se extrañen que tengamos una segunda vuelta en, por ejemplo, el candidato del petrismo y Claudia López, o el candidato del petrismo y Sergio Fajardo, por ejemplo. Usted casi es de mi generación, doctor Rafael Nieto. ¿Usted recuerda ese viejo tráiler que pasaban en las películas? Lo mismo que antes. ¿Se acuerda? Me acuerdo muy bien. A eso estamos expuestos en esta campaña electoral, que si no se unen los grupos de centro o los de centro o los de derecha, Petro va a poner inevitablemente, casi que inevitablemente candidato en la segunda. Ese es un riesgo real. Ahora, O sea, como en el esto, 2022. claro, pero dicho esto hay que hacer algunas advertencias. Sí. Hoy, en este momento, hay mucha gente preocupada porque dice que hay un sinnúmero de candidatos y no se ve proceso de unidad. De acuerdo. Pero es normal, falta un año. Para la primera vuelta, faltan un año y un mes. Y nadie quiere ponerse al desgaste, ¿cierto? Y todavía no se sabe quiénes van a ir. Desde ahora hacia adelante lo que va a haber es un proceso de embudo, donde los múltiples precandidatos se van tamizando y van quedando unos muy pocos, por varias razones. Uno, porque en el próximo semestre van a tener lugar el grueso de los procesos de escogencia de los candidatos al interior de los partidos. Hoy el Centro Democrático, por ejemplo, tiene 5 y va a tener solamente 1. Pero eso está pasando también en otros partidos. Algo hará el Partido Liberal entre Mauricio Gómez y Héctor Olimpo, por ejemplo. Lo que quiero decir es, de los muchos que hay en el proceso de escogencia de los candidatos del partido, se va haciendo un filtro muy importante. El segundo filtro tiene que ver con el apoyo, con el soporte que reciben los candidatos por parte de la opinión pública. Aquellos que en octubre, noviembre, diciembre de este año sigan marcando 0.5, 0.8, 1, 1, 2, 2, esos al final se bajan del bus. ¿Por qué? Primero, porque nadie los financia, porque no tienen posibilidad de éxito. Y segundo, porque se dan cuenta que el desgaste no tiene sentido. Luego ahí también va a haber un proceso de filtro. La pregunta es, ¿cuántos quedan hacia fines de enero y febrero del próximo año? Porque esos que estén marcando 8, 10, 12, 14 puntos no van a querer bajarse y quieren muy probablemente entrar a una consulta múltiple en marzo con ocasión de las parlamentarias. Hay varias cosas para decir. Uno, consultas antes de las parlamentarias son un desastre. La prueba, Humberto de la Calle, la consulta del Partido Liberal, sí, mató al Partido Liberal y mató la candidatura de la Calle. Nadie se vuelve a montar en esa posibilidad. Dos, cuando se hace en marzo, arrastran las listas de Congreso. Luego a todo el mundo le interesa la confluencia entre el apoyo que reciben los precandidatos de los candidatos a Congreso y en el caso de los candidatos a Senado y Cámara, lo que les puede significar de impulso unas buenas precandidaturas presidenciales. Pero tres, además ahí hay reposición de votos. Luego una muy buena consulta financia una campaña. Y en estos tiempos de escasez, eso termina siendo fundamental. Luego las consultas serán en marzo. La pregunta es, ¿cuántos van a las consultas interpartidistas en marzo? Sí. Porque quien va a consulta tiene que ir a la primera vuelta. Acuérdese usted que el candidato escogido por consulta no se puede bajar. Tiene que llegar hasta el final. Ya se fue. Correcto. Doctor Rafael, un candidato a la presidencia de la República es un producto. Como está desideologizado el contexto político, ¿cierto? El concepto ideológico está por debajo del interés electoral. Y aquí lo que se está dando es una puja de, como usted lo dijo al principio, entre petrismo y antripetrismo. O sea, hay una ideología propiamente dicha, ahí es una lucha por el poder. Ese producto está en el tapete en este momento. Usted ve a alguien que diga, no, si usted lo quiere decir, ¿cuál es? Pues dígamelo, ¿cierto? Pero ¿cuál podría ser cómo debería ser ese candidato?
Es verdad que hay una fuerte desideologización de los señor. partidos, pero creo que en esta contienda presidencial la politización va a venir del enfrentamiento con el petrismo. Es decir, la politización va a venir por la defensa de la política, los programas y los planes de acción de Petro o su distancia con ese proyecto político. Ahí es donde va a haber politización. Y ahí uno puede decir que ese ejercicio de politización, a pesar de la desideologización de los partidos, sí va a estar altamente ideologizado. Porque el proyecto petrista es un proyecto estatista, De izquierda. de izquierda, Sí, con unos visos socialistas marcadísimos, sí. de tolerancia con la violencia y, en mi opinión, una alta complacencia con el fenómeno del narcotráfico, donde el proceso de paz fracasó Sí. rotundamente y se renunció a la lucha contra el narcotráfico. Es decir, ahí hay unos componentes político-ideológicos en ese proyecto de gobierno, y del otro lado va a haber el mismo ejercicio, pero en el sentido contrario. ¿Quién va a defender a la sociedad civil, las libertades, la lucha a fondo contra el narcotráfico, volver a fortalecer la fuerza pública, recuperar la salud? En fin, digamos, el proceso de ideologización y de politización del proceso electoral no va a venir por los partidos, sino por la coyuntura de petrismo y Doctor antipetrismo. Rafael Nieto, ¿me equivoco si interpretando lo que usted dice o viendo lo que usted me está manifestando aquí en el programa Puntos de Vista, estamos frente a una situación por lo menos parecida, no con protagonistas ideológicos similares, sino al 2002 o al 2001, cuando la campaña de Álvaro Uribe, siendo presidente Andrés Pastrana, cuando Álvaro Uribe claramente estuvo en contra del proceso del Caguán y dijo: el 8 de agosto el ejército de la patria, aquí lo dijo en Pereira muchas veces, el ejército de la patria estará en el Caguán. O sea, algo similar. En el 2001 y 2002, 2001, en 2002. esa campaña, Sí, el eje de toda la discusión fue la violencia. la paz. violencia, la seguridad y el proceso con las FARC. Sí, Aquí es más complejo porque lo que vamos a enfrentar es una Más. policrisis, sin duda. Es decir, el próximo gobierno es un gobierno de reconstrucción, porque la policrisis es claramente una realidad. Aquí vamos a tener un problema creciente sí. de inseguridad y de violencia. Aquí vamos a tener el fracaso de la paz total de Petro. Aquí vamos a tener la necesidad de ver cómo enfrentamos el proceso de certificación de los Estados Unidos y la lucha contra el narcotráfico. Aquí vamos a tener que ver qué hacemos en relación con la salud, que está en una crisis explícita, provocada pero real. Aquí vamos a tener que enfrentar el hecho cierto de una crisis de deuda pública y una crisis fiscal, provocada, sexto punto, porque además este gobierno atacó las fuentes fundamentales del ingreso de la nación y de las regiones, que eran los ingresos del sector de minería y de petróleo. Aquí tenemos que ver qué vamos a hacer con la importación del gas. Aquí vamos a tener que ver qué hacemos con la eventualidad de una crisis, de un apagón eléctrico, que está a las puertas. Ojalá no ocurra, pero puede pasar. Aquí vamos a tener que, y puedo seguir, es decir, aquí la policrisis es real. Yo me atrevo a decir policrisis. que yo no recuerdo Una situación similar una en la situación historia del similar país. en la historia, en la mía. En la yo no de me nuestra acuerdo. generación, por lo menos. Efectivamente, yo no me acuerdo. Es decir, no se me ocurre qué gobierno tuvo que enfrentar al mismo tiempo todo, en la economía, Todo. en la seguridad, en el narcotráfico, en la ética pública, o los escándalos de corrupción de este La gobierno son de geopolítica. todos los días, en la diplomacia y las relaciones Sí. internacionales y la Geopolítica. geopolítica, en lo minero energético, en lo eléctrico, en los servicios públicos. Es decir, estamos enfrente de una policrisis y el gobierno tiene que ser un gobierno de reconstrucción. Ese debe ser el gran plan. Ahora, fíjese usted, y es una particularidad, si entonces, 2001-2002, el que hablaba claro y de frente en relación con lo que era el eje de la discusión pública en ese momento era el presidente Uribe, hoy eso no pasa. Hoy usted prácticamente encuentra un consenso, con muy pocas excepciones, antipetrista. La pregunta es, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo todos esos antipetristas en una candidatura? No sé. Yo tengo la sensación de que usted les va a dañar el almuerzo. Hombre, espero darles unos elementos de reflexión y de análisis. No, es que una puedan ser broma, útil doctor para Rafael. todos. Muchas gracias por atender esta invitación del programa Puntos de Vista. A ustedes. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bienvenido a Pereira. Aquí es Puntos de Vista, el programa de líderes de opinión, periodismo, para que la gente tenga confianza y optimismo en el futuro. Y es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias.